Y como lo anunciábamos antes de la tanda, ya estamos aquí en el estudio de M24 con la ex vicepresidenta Lucía Topolansky. Lucía, buenos días y gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, buenos días. Bueno, buenos días, gracias por estar por aquí nuevamente. Lo comentábamos al arranque del programa y lo veíamos también ahora en nuestro repaso de noticias. Ayer se hizo este homenaje a José Pepe Mujica en Nueva York, organizado por distintas fundaciones. Participaron los presidentes Gabriel Boric, el presidente de la República Yamandu Orsi, también Pedro Sánchez. Se excusaron, pero eran parte de todo esto Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro. Y bueno, allí hablaron en este marco del evento llamado Democracia Siempre, del diálogo entre naciones, en pos de una mayor democracia y de igualdad. Bueno, ¿cómo viviste tú este homenaje, del que ya vamos a hablar ahora también de tu participación desde aquí? Pero, ¿qué te pareció que se organizara este evento en esta ciudad? Eso empezó en un encuentro que hubo en Santiago de Chile, donde acordaron esa consigna democracia siempre, mirando un poco el panorama complejo del mundo. Y entonces, como venía la sesión de Naciones Unidas, se decidió hacer otro evento. Eso va a seguir, porque democracia siempre quedó como una consigna. Se decidió seguir una segunda parte allí en Nueva York en ocasión de la asamblea, porque ahí iba a haber más cantidad de gente. Yo me alegré que lo hicieran en la Universidad de Nueva York y no en el edificio de Naciones Unidas, porque la Asamblea de Naciones Unidas ha sido un punching ball. La verdad que es una, diría yo que es una asamblea para el olvido, ¿no? Muy poco constructiva en relación a la gobernanza del mundo. En esta oportunidad en particular. En esta oportunidad, sí. En los 80 años de constituidas las Naciones Unidas, la 80 asamblea, sí, sí. En un momento en que el mundo parece que no se quiere poner de acuerdo en la gobernanza, y sin embargo hay temas en donde debería ponerse de acuerdo. Entonces era mejor en la universidad. Bien, claro, porque la universidad, al ser un ámbito de pienso, de un ámbito de formación, tiene otro aire, se respiran otras cosas. Así que no sé, para mí todo eso es virtual. Yo no conozco Nueva York. Además yo nunca pude ver el público, porque no sé cómo es el tema de las conexiones. La cámara estaba como fija. Claro. Entonces... Pero bueno, había allí una barra de integrantes de organizaciones sociales. Sí, el señor que conducía expuso eso. Giorgio Jackson, que era integrante del gobierno de Gabriel Boric. Y bueno, y nosotros escuchamos desde el principio de la transmisión. También tenía una traducción que por momentos se nos perdía. Yo no sé si era la distancia o qué, pero lo que me quedó así, vamos a decir, genérico, es la enorme preocupación compartida por el momento que está pasando la democracia. Por eso me pareció oportuno haber elegido el lugar, el momento, y bueno. ¿Y qué peligros encontrás en este momento en relación a la democracia? Todos los habidos y por haber. Porque la democracia siempre, las construcciones humanas siempre son imperfectas. Creer que se llega a algo perfecto, que se hizo todo, llegamos a la meta, arco de triunfo, florecitas para arriba, no es verdad. Siempre te queda algo por hacer, porque además la vida te va a desafiar siempre con circunstancias nuevas. Primera cosa, que mucho
yo ahora escuchaba, me tiene bastante cansada esas discusiones de programa. El programa no es una lista de cosas donde yo tildo, hice esto, hice... No, 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 eso no tiene nada que ver con un programa. Programa, la mejor definición de programa es la de Rosa Luxemburgo. Es apenas un rumbo, voy para allá. Después está el plan de gobierno. Pero el plan de gobierno se te puede ver colapsado por las circunstancias, que pueden ser positivas y ahí tenés que tratar de aprovecharlas, o negativas y tenés que operar sobre ellas. Ahora después en un ratito te vamos a llevar a eso, porque entra la discusión nacional también. Claro, entonces en el mundo pasa lo mismo. Uh-huh. Ahora, Naciones Unidas tiene un organismo que se generó después de la Segunda Guerra Mundial, del momento de la Guerra Fría, donde hay un grupo de naciones que tienen veto y bueno, un montón de países que opinábamos, damos nuestras verdades, que circunstancialmente porque se va rotando después estar allí, pero nunca tenemos veto nosotros. Claro, son 5 permanentes contra 193 países que integran. Y yo no sé de lo del veto, si no habría que repensarlo también. Hay muchas cosas que repensar, pero de todos modos es bueno que, ya que habitamos este planeta, somos todos terrícolas, le guste o no le guste a alguno, somos todos terrícolas, haya algunas cosas de gobernanza mundial. Por ejemplo, el medio ambiente, es el caso más claro de todos. Yo puedo hacer cumplir a morir todas las reglas del medio ambiente en el perímetro de Uruguay, hacia adentro, y no pasa nada. No solo no muevo la aguja, sino que las circunstancias climáticas, los bichos, esto, lo otro, se me cuelan porque... Claro, se necesita trabajar en conjunto. Y claro, en ese sentido preguntarte, bueno, ¿cuánto crees que que recogen los líderes actuales de este llamado a la integración, sobre todo en América Latina? No, yo creo que ese es el problema clave. La integración tiene que ser abierta más allá de la ubicación del mandatario, porque los gobiernos pasan y tiene que quedar la integración, ¿no? Como pasó un poquito en Mercosur. En eso Mercosur ha sido prolijo, ha funcionado con gobiernos de distintos tipos, ¿no? Ahora bien, ¿por qué nos conviene la integración? Es la pregunta. Este barco que se llama Latinoamérica es un barco en donde estamos un montón de habitantes y es mucho mejor tener para algunas cosas una voz, darla al mundo, acordar una cantidad de políticas y no estar atomizados como estuvimos a partir de la conquista, ¿no? Nosotros tenemos una especie de columna vertebral que son los Andes. Allí permanecen todavía las culturas andinas, lo que queda de los pueblos originarios. Y bueno, ese es un escenario. Después está todo el escenario de la Amazonía, que es de todos, de algún modo. Un nombre que le quería poner Mujica a toda América Latina. Sí, eso está planteado, en algún momento se irá a discutir, porque la palabra latinoamericano no contempla ni a los pueblos originarios ni a los pueblos africanos que a Prepo los trajeron a América. Y nosotros precisamos una denominación que incluya todo. Entonces, amazónico es pero no es sencillo. Pero sí, en la Amazonía no se producen determinados fenómenos climáticos y salen los ríos, lo que se llaman los ríos voladores. El clima acá, en el río de la Plata, en el sur del sur, se ve afectado. Es decir, yo no tengo límite ni jurisdicción sobre la Amazonía, pero me pega de lleno. Entonces, hay fenómenos en los que
quisiera poder implicarme como continente o como subcontinente, ¿no? Por lo menos del Río Bravo a Ushuaia. Lucía, ayer, tanto en tu participación como en el video homenaje a Mujica, se recordaba su histórico discurso a la ONU. En la ONU, ¿cómo lo fue pensando ese discurso? ¿Cómo lo fue escribiendo? ¿Qué elementos eran imprescindibles para él que estuvieran en ese discurso para mostrar a Uruguay ante el mundo? Él se sentó un día en la mesa de la cocina de mi casa y agarró el cuaderno y empezó a escribir. Fue para adelante, fue para atrás, tachó 4.500 veces, me lo leyó 4.500 veces, porque si bien él rara vez lee, a lo largo de su vida, rara vez leyó discursos, siempre los preparó, o te diría que siempre es capaz de una afirmación muy tajante, pero en el 90% los preparó, porque el lápiz en la mano y el cuaderno le ayudaba a organizar las ideas. Porque cuando tú vas a decir un discurso, es una enorme responsabilidad. Tengas 5 que te escuchan, 500 o 5.000 o 500.000, no importa la cantidad. Tú tenés que saber empezar para captar la atención de ese público, dar el mensaje, saber tener claro qué mensaje quiere dar y saber cómo terminar. Que ahí arrancó con el Soy del Sur, vengo del Sur. Sí. Ese fue de los pocos que leyó, de los pocos discursos que leyó, porque el lugar tenía una importancia grande. Entonces, no quiso, a pesar de que él le fue agregando cosas, ¿no? Porque yo tengo todavía en mi casa el manuscrito original. Le fue agregando porque a veces cuando vos estás leyendo algo se te viene una idea, un pensamiento acorde que no quedó escrito. Y bueno, en realidad fue un discurso que yo creo que lo que tiene más importante es que ahí ya está planteado de algún modo, cuando él dice que él se hace cargo de todo lo que pasa en Latinoamérica, ya está planteado el tema de la integración. Me parece que por eso tuvo esa importancia, me pareció bueno que se recordara. Y cuando vos decís algo que no es coyuntural, que no es simplemente una respuesta a la circunstancia del momento, sino que incluye un valor, un concepto, un pensamiento filosófico, eso queda, lo otro pasa. Lucía, y hablando de eso queda, hay algunos pensamientos que han pasado también, que han sido reiterados a lo largo de la historia, como esto de valorar la juventud. Hay 2 ideas, ayer lo traía el presidente chileno Gabriel Boric, te decía, bueno, están los que siempre son conservadores y piensan que la juventud no tiene rumbo, no sabe lo que está haciendo, y está quienes creen en la barra que viene, que es lo que decía Mujica, y tú ayer elegiste dar un mensaje rodeada de jóvenes. ¿Qué mensaje a su vez querías transmitir? Bueno, nosotros en el sector tenemos lo que se ha dado a llamar gurises MPP, y yo les pedí que me acompañaran, porque por aquello mismo que decía Pepe, de que el mejor dirigente no es el que hace más, sino el que deja una barra que lo suplanta con ventaja. Pero a esa barra hay que convocarla y darle espacio y responsabilidad, porque los pingos se forman en el ruedo. Y tampoco vos elegís, vos tenés que hacer un gran almácigo y de ahí surgirá. Y ese es el secreto o el milagro, no sé cómo llamarlo, del crecimiento de la 609. No haber excluido, no haber andado eligiendo por solo la cabeza de un dirigente todopoderoso e iluminado. No, nosotros pensamos que no existe eso. En algunas circunstancias Germán Hesse habrá dicho algo de los imprescindible la participación del pueblo, además ponerle comillas.
Ahora vos mencionás el MPP y el Frente Amplio en general, ¿tiene jóvenes que hoy defiendan sus causas? Sí, yo creo que cada sector está haciendo el esfuerzo de esa convocatoria, cada uno con su estilo. Nosotros lo que pensamos es que no es te bajo la línea, te la doy, cumplí esto, no, al contrario, porque personas militantes como yo, por ejemplo, militamos el grueso de nuestra vida en el siglo pasado. Entonces, vamos a decir, yo siempre le digo a los compañeros, somos jurásicos, hay que ubicarse. Ahora, las claves de este siglo, ¿quién las tiene? La gente que está llegando. Pero si a la gente que lleva no le das la libertad de expresarse como en su tiempo, ¿no? Es interesante ver, yo una vez me hice esta pregunta, ¿cómo? Porque una vez estaba mirando viejos retratos históricos y hay un retrato de Moscú, de la Plaza Roja, en donde hay una construcción así de material, y ahí estaba Lenin dando un discurso. Y digo, ¿cómo harían los de atrás para escuchar? Me pregunté a mí misma, porque no estaba todo pongo el audio, bla, bla, no. Había repetidores, es decir, gente que iba repitiendo para atrás. Ahora, después de 6, 7 repetidores, vos te hacías la pregunta. ¿Cuál era el mensaje final? Que llega exactamente. Claro. Pero había una enorme dificultad. También está en la gestualidad de un dirigente, tendrían otras habilidades, pienso yo, porque yo no viví esa época, que permitía captar. Entonces, nosotros tenemos que saber cuáles son las claves de cada tiempo. Yo no soy una persona de la civilización de redes, más bien las redes no las entiendo, nunca las leo, porque no me dicen nada a mí las redes, y además me molesta que sean anónimas. Pero sin embargo no dejo de mirar, porque me he conversado con mucha gente del hoy, la importancia que pueden tener en algunas cosas. Entonces, eso es lo que yo digo. Yo no le puedo decir, hace esto, hace lo otro. Yo trabajo con los compañeros jóvenes que están en mi bancada, pero jamás le voy a decir, hace esto, ni decir aquello. Una cosa es analizar juntos un problema, mirar el camino, la metodología y demás, pero la cara y el compromiso la tiene que poner el que está en la rueda. Si no, no marcha, si no se frustra. Y no hay nada peor que las banderas queden sin quien esté dispuesto a llevarlas adelante, porque las causas permanecen y se van desarrollando en el tiempo. Nosotros pasamos. Entonces, creo que yo quería simbolizar eso, porque para nosotros fue muy importante que surgieran gurises MPP, que hicieran esa labor de voluntariado fantástico, que es el apoyo estudiantil, y otros, y la integración de las brigadas con las que se reparan algunas viviendas, y el trabajo social por los barrios, porque esa es la verdadera conexión con la gente. Y por eso me pareció, en un momento en que nosotros tenemos que integrar que está bien, Lula tiene que hablar con Orsi, con otros, etcétera, etcétera, fenómenos. Pero acá lo que importa es que quienes van a protagonizar rápidamente, en breve, porque el tiempo pasa volando, los destinos de América se encuentren.
Por eso la integración, y por eso dentro de las tareas de la integración, que no tiene por qué ser todo de golpe y todo grandilocuente y todos a la vez, porque si no, si esperamos que todos estén de acuerdo para hacer una tarea, bueno, no la hacemos nunca. Pueden sumarse después, irse bajando y subiendo, tiene que ser una cosa con una dinámica muy alta. Hay que romper todito los esquemas, estamos así, rompiendo, y protagonizada por la gente más joven. Por eso hablamos de la integración de las universidades. Las universidades en Latinoamérica tuvieron un impulso de integración en 1918, después de los hechos de Córdoba, pero después eso se perdió. Entonces, no puede ser que alguien que se reciba de médico, de ingeniero, de lo que sea en Uruguay, tenga que hacer 4.025, 30 trámites para poder ejercer en Perú, en Ecuador, donde sea. No, acá tiene que ser todo de puertas de... Después aparecen los colegios y me sacas el trabajo y todo ese egoísmo y ese individualismo que nos han sembrado en la cabeza, que es perjudicial. Y entonces nos perdemos la integración porque en el avance tecnológico brutal que tiene el siglo XXI, cada 5 minutos corremos el riesgo de estar ignorantes. Entonces la capacitación es permanente. Uruguay tiene la enorme ventaja de tener ese organismo del que hablamos poco, pero es fundamental, que se llama INEFOP, que debería transformarse en una universidad que le volara la bata. Y la formación no debería ser para el momento que perdés el trabajo. No, permanente. Siempre te tenés que estar formando, porque eso te sirve para progresar si tenés trabajo dentro de tu rubro, para que si perdés el trabajo los tiempos sean bien cortos, para si querés pasar a otra cosa, tener herramientas, te da libertad para trabajar en cualquier punto del territorio nacional o del continente. Eso sería lo ideal. Entonces, integrarlas, el conocimiento, las universidades, la investigación, es casi nos va la vida, ¿no? Lucía, ya vamos a profundizar y a meternos en algunas cuestiones nacionales, pero si volvemos a algunos de los discursos de ayer, tanto en el de Pedro Sánchez como en el de Boric estuvo presente Palestina. Vos hablaste de una paz urgente, necesaria, sí, imprescindible, pero no te referiste concretamente a esta cuestión. ¿Cómo calificás vos lo que está ocurriendo en Gaza? Yo no tomé ningún conflicto en particular, porque además del conflicto de Palestina y de Ucrania, hay una cantidad de conflictos y muchos muy salvajes de los que no se habla, o porque suceden en África o porque son países que para nosotros son ignotos. Entonces me parece injusto. No, ahí hay yo coincido con que se está matando gente. Ha habido una discusión que me parece el santo botón por la palabra genocidio, porque no pasa por ahí, pasa por cuando matás a mansalva gente, nada más. Bueno, pero las palabras hacen a las cosas sí, hacen a las palabras. Sí, pero empezaron como una especie de cosa que era... acá viene al cuento aquello que dijo alguien en Latinoamérica: no se trata de desearle la victoria al agredido, sino de correr su misma suerte. Ayer y recordaba... acompañarlo hasta la victoria o la muerte. Bueno, además de poner la palabrita, ¿qué más vas a hacer? Es la pregunta que te hago, porque hay algunos que se fanatizan y después hasta dicen disparates de un lado y de otro. Yo no me voy a meter en esa discusión. Eso, yo me informo, trato de informarme, porque hay poca información en Uruguay. Lo que he encontrado más seguro para informar son los reportajes que hace la BBC, porque tiene gazatíes que son reporteros
son directas las informaciones. Y por ejemplo, allí descubrí ese reportaje que le hacen a esa niña que queda sola en un auto que están todos muertos. La niña cree que los demás se durmieron porque no entiende lo que está pasando y después ella muere también. Pero esa conversación está en la BBC. Eso es lo que hay que ver. Con ese argumento, obviamente que la palabra genocidio me recontra cabe y capaz que queda chica. Pero yo preciso hacer las cosas con fundamento, con seriedad, no en blanco y negro. Mira, siempre fue un punto de litigio Gaza. Alejandro sitió Gaza con elefantes en aquella época, porque los elefantes eran los tanques y los drones del momento y pisoteó a toda la población. Así que te darás cuenta que el drama es viejo. Lucía, ayer repasaba justamente, y vos lo tendrás bien presente, que en 2014 habló Mujica de genocidio. De hecho, el Estado de Palestina se reconoce en 2011 durante el gobierno de Mujica, y en 2014, cuando hay un ataque a una escuela de Jabalia y asesinan a 16 personas, le preguntan a él en una rueda de prensa si es un genocidio, y Mujica dice: cuando se bombardean hospitales, niños y viejos, me parece que es genocidio. Claro, pero ¿viste cómo lo dice? Toma la palabra en el sentido más amplio. Y está bien, pero yo me resisto a eso de diga vi, dígalo, blanco y negro, sí, no, me resisto a eso. La realidad está llena de matices. Bueno, pero ahora decías, con todo lo que está sucediendo... Porque en Gaza hay un pueblo que lo está masacrando y hay tipos que, como los de Hamas, que son terroristas. Y son todos gazatíes. Y en Israel hay una cantidad de gente que está haciendo movilizaciones porque está totalmente en desacuerdo con Netanyahu y otro que los apoya. Entonces vos no podés poner en blanco y negro. Bueno, pero sí decías, considerando todo lo que está sucediendo, a mí me recabe la palabra genocidio, dijiste recién. Sí. Y sabiendo que hay esa... Pero no me quiero meter en esa perversa discusión de dígalo, como cuando se empezó con dictadura, sí, dictadura. No me quiero meter porque me parece que no ayuda al pensamiento. Bueno, pero yo te quiero preguntar porque la discusión está planteada, ahora te lo preguntamos a ti, tú dijiste en ese marco, me recabe... Yo seguí toda la discusión como se dio en el Frente y comparto todo lo que hizo el Frente y mi gobierno. Bueno, por eso, y el otro día el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, que ya había dicho que coincidía con las declaraciones del Frente, repitió también coincidía con esta palabra en la diaria radio. Del Frente, ahora, las declaraciones del Frente tuvieron un proceso. Si hubiera sido por algunos pensamientos, era casi al grito al principio de la realidad. Eso es lo que a mí me molesta. No sé si me explico bien. Ahora, esta palabra tendría que haber sido dicha por Yamandu Orsi ahora en su discurso en la ONU. No sé, el discurso me pareció, es un discurso institucional. Claro, pero considerando ayer estuvo este encuentro de líderes y lo dijeron Lula, Sánchez, Boric y Petro, los cuatro en los que con los que están en diálogo, digamos, ¿no? Sí. Cada uno tiene su realidad. Uruguay se está ofreciendo como país mediador. Esa es la clave del discurso que dio Orsi. ¿Y por qué se ofrece? Porque nadie va a sospechar de que Uruguay tenga intenciones imperialistas. Es demasiado chico. Pero sí puede ser un país que fomente diálogos, que destrabe situaciones. ¿Por qué Colombia convoca a los diálogos de paz, lo convoca a Pepe, que es uruguayo? ¿Por qué lo convocó a Pepe en su momento? Por su condición de... podía haber convocado a cualquier otro líder de Latinoamérica. Pero Uruguay es un país que tiene esas características. Capaz que a algunos no les gusta esto. Yo sé que todas estas cosas son re polémicas,
ya soy vieja, me han pegado de todos lados por muchas cosas, pero yo creo que hay que ser una cosa es la institucionalidad, otro el partido político, son cosas, niveles diferentes. Desde la El Frente ha institucionalidad. actuado perfectamente, fue siguiendo el conflicto y en su momento tomó las decisiones que había. Lo mismo la bancada. Y Presidencia y Cancillería están actuando perfectamente. Sí, yo creo que están actuando muy bien porque nosotros somos un país que tempranamente reconoció los dos. Primero, el voto de Uruguay fue decisivo en Naciones Unidas para la creación del Estado de Israel. En el año 48, con Rodríguez Fabregá como representante uruguayo en Naciones Unidas. Hay que conocer un poquito la historia, porque si no, no entendés nada, ¿no? Segundo, Uruguay hace mucho tiempo que reconoció y tiene un embajador allí, que además en un momento dado tuvo que zafar de un bombardeo. Sí, en Cisjordania. Sí, porque en Cisjordania está la capital. Porque allí pasó una situación electoral donde la OLP, Mahmoud Abbas, quedó cuestionado por algunos. La gente de Hamas era una ONG que después se transformó en, claro, un país partido territorialmente puede dar lugar a esos escenarios. Lo han partido, ¿no? Bueno, esas tierras, si te pones, porque unos dicen Judea, Palestina, esto, siempre, por eso yo te decía lo de Alejandro. ¿Quién le pone el huevo al gato? Lo que es importante es que tiene que haber dos estados, eso es lo importante. Y Uruguay lo reconoció tempranamente, por eso no tuvo el problema que tuvieron los países europeos ahora, que de apuro iban a reconocer. Y no solo lo reconoció, sino que tiene su embajador. Y pasaron gobiernos de distinto pelo y mantuvo ese reconocimiento. También hay que decirlo eso, que importa y mucho. Es decir, que es un país coherente. Es como los que, salvando las distancias, vociferan contra la deuda externa y no saben que desde el 2006 con el Fondo Monetario no tenemos nada, porque Astori liquidó ese problema, porque tienen una canaleta. Yo estoy contra esa mentalidad. Yo creo que hay que reflexionar, informarse y pensar con cabeza propia. Si no, las grietas del mundo no las vamos a solucionar. Nosotros tenemos que ser, para poder llevar adelante una profundización de la democracia, tenemos que tener presente todas estas cosas. Entonces, me pareció tremendo que el país anfitrión de la sede de Naciones Unidas no dejara de entrar a Mahmoud Abbas. Yo lo conocí a Mahmoud Abbas en Brasilia cuando asumió Dilma Rousseff. Me tocó estar sentada al lado de él y como él hablaba algo de francés y yo hablo algo de francés, algo nos entendimos. Pero es muy difícil la realidad porque también de otro modo se está invadiendo Cisjordania y también el sur del Líbano. Es decir, hay una conflictividad que es de toda la región. Es el centro, Jerusalén, de las religiones monoteístas, las tres grandes religiones monoteístas. Son un problema, son las que generan más extremismo en el mundo. Lucía, si vamos a otros temas y nos metemos de lleno en lo que está sucediendo en nuestro país, bueno, se está discutiendo en el Parlamento el presupuesto quinquenal. El ministro de Economía, O'Donnell, lo ha definido como austero y audaz. ¿Compartís esas características por un lado? Y por otro lado, ¿qué es para ti lo más relevante de este proyecto que se está discutiendo? Yo se lo dije a O'Donnell y lo sostengo hace mucho tiempo. Los ministros de Economía deben ser como los gallegos viejos, machetes, ¿no? Así, bien machetes.
y guardarse una plata para la negociación parlamentaria. Porque la frazada presupuestal nunca va a alcanzar, nunca, yo trabajé 22 años en presupuesto, nunca va a alcanzar para todo lo que está planteado. Y está muy bien que el político sueñe, porque si no sos ambicioso, después no progresás. Pero después, a la hora de la verdad, tenés que repartir en base a prioridades. ¿Cuál fue la prioridad de la campaña electoral? La pobreza infantil. Está contemplada en ese presupuesto. No tiene glamour, no vota la pobreza infantil, no tiene lobby, no hace movilizaciones. Es verdad todo eso. Por eso en la discusión a veces se olvida que esa es la prioridad. A mí me gustaría, si tú te sentás en una comisión de presupuesto y trabajás con prolijidad, todas las delegaciones que vienen, las institucionales y las de la sociedad civil, tienen un poco de razón en sus demandas. Nadie viene a pedir un disparate. Porque, por ejemplo, en el rubro subsidios y subvenciones, hay organizaciones sociales que se ocupan de la discapacidad, de esto o lo otro, que se manejan con chauchas y palitos, y uno le quisiera dar mucho más. Pero a veces no hay posibilidad. Es la verdad. Entonces, vos tenés que generar todos esos equilibrios y repartir equitativamente. No, tú no podés decir, tengo este plan, preciso esto, y cerrarte a la banda. Eso no corre en una discusión parlamentaria. Lo que tenés que decir es preciso esto y voy a negociar, acercarme lo más posible. Y dentro de esto, lo prioritario es esto. Ahí también puede haber discusión. Puede haber largas discusiones porque para un plan de gobierno puede ser prioritario, por ejemplo, dentro del presupuesto universitario, el hospital de clínica. Que dicho sea de paso, yo pienso que debería sacarse del presupuesto de la universidad, pero esa es otra discusión que no está en tapete. Igual hacernos ahí una pequeña acotación porque me interesa. Que igual si nos podés hacer una pequeña acotación con Claro, el tema. porque cuando se discutió el Sistema Nacional Integrado de Salud, algunos planteamos que incluyera el clínicas, pero sacándolo de la gobernanza universitaria, porque siempre que discutías presupuesto era como un ancla en el presupuesto universitario que le sacaba una parte importante. Una tajada importante. El hospital iba a seguir alojando todas las cátedras, porque además no es el único lugar donde los estudiantes de medicina hacen práctica, hacen también en el Pere Rosell, en el Maciel, y es bueno que hagan por toda la sociedad, y sería muy bueno que tuvieran al menos un semestre en los pueblitos más alejados del interior, porque tenemos un problema después para llevar profesionales a esos lugares. Pero en ese momento perdí la discusión. Yo la perdí, pero yo no soy estridente. La perdí, pero no me olvidé. Porque yo creo que me asiste la razón. Porque el hospital de clínicas, que en su momento hasta fue un edificio emblemático, ese era el modelo hospitalario de época. Hoy ya no se hacen así en vertical, son apaisados. Fue un emblema de la salud aún en los peores momentos del Uruguay. ¿Por qué? Porque ahí estaba lo esencial, que no es el edificio, es el conocimiento, es la investigación. Entonces, a mí en ese momento, cuando se inaugura el nuevo sistema de salud, dije, para mí, debe ser el corazón del nuevo sistema de salud. Pero no puede depender para todas sus cosas del CDC, porque entonces limitamos todo el sistema de salud. Ahí había un choque. Entonces, perdí la discusión. Yo le debía dar hasta el infinito.
claro. ¿Y ahora traes lo del Laudelar por el porcentaje que se le da a Laudelar? No, ahora yo digo, Laudelar pidió un aumento del 52% Sí. más o menos sobre el presupuesto, y en la exposición del rector no queda claro cuál es la prioridad, puso todo como una necesidad de primera línea. Yo tengo otra discrepancia allí, pero nosotros tenemos varias facultades que se crearon después del 58, que fue el año de la ley orgánica, que yo recuerdo, porque todas soy vieja, tengo esa virtud nada más, y no están incluidas en el CDC. Varias veces durante los 15 años anteriores del gobierno de Frente le planteamos a la universidad hacer algún cambio en la ley para poder incluir en el cogobierno, por ejemplo, la Facultad de Ciencias, que no está. Y todo lo que está pasando en el interior, el desarrollo en el interior es crucial para mí. Romper el centralismo montevideano. Bueno, Laudelar dice que ahora se queda sin fondos para Sí, seguir en el interior, ¿no? según cómo priorice, porque los fondos que le dan los puede tirar para el interior y eso depende después de la gestión. No, plantean que van para las becas, para cubrir las becas. Bueno, por eso, depende cómo priorice. Las becas más importantes son los de los que vienen del interior, pero si le ofreces la carrera en el interior ya va cambiando el asunto. Entonces, yo creo que hay que acercar un poco lo que vino con lo que se pueda, pero es evidente que lo que se pide no se va a cubrir, que es mucha la distancia. Nunca se había dado una distancia así. Decía, su ministro de Economía tiene que machetear y Sí. guardarse una plata. Para la negociación. ¿Hay una plata para que largue Odone? Preguntáselo a Odone. Yo es lo que yo digo, porque para mí tienen que ser como los gallegos antiguos. Capaz que él no comparte esta es mi idea y me parece lo que porque si vos vas a negociar algo y mostrás todas las cartas, vos decís, bueno, yo estoy procediendo buena fe, todo lo que tengo no puedo, te va a ser mucho más difícil. Que fue lo que dijo él, ¿no? Le preguntaron, ¿va a haber mensaje complementario? Y Odone dice, este es por algo es el presupuesto que yo mandé, es esto, ¿no? Claro, el mensaje complementario siempre se define en el último tramo. Después está la transposición de rubros dentro del presupuesto, eso lo puede hacer el Parlamento. Por otro lado, pero por eso yo te digo, vos escuchás cada organismo. Yo creo, por ejemplo, que una cosa a la que tenemos que ir, no sé si será posible en este presupuesto o en este quinquenio, es a utilizar más a GESIC. Hay cantidad de oficinas del Estado que deberían ser totalmente informatizadas. Así como hoy vos podés sacar tu partida de nacimiento por online, tenés que poder sacar todos los documentos así. Entonces vos tenés que tener un puñado de funcionarios a los que tenés que capacitar, y para eso tenés el INEFOP, ¿no? Altamente capacitados en informática, con la conducción de GESIC, el software nacional que es buenísimo, y buscar cómo la población envejecida se anima a hacer trámites online. Todo eso tenés que contemplar en este país. Pero es posible, hasta el espacio físico te lo achicás, mantenimiento de lugares, etcétera, etcétera, etcétera. El espacio que usaba un bancario en el siglo XX era un escritorio con un archivador, la mesita para la máquina de escribir acá, en metros cuadrados mucho más grande. Ahora, con una mesita así, de 1 metro de ancho de la computadora, no precisa más nada. Redujo, por tanto, yo no sé si en este siglo vos harías un edificio del tamaño
de la sede central del Banco República, que te cuesta además un disparate su mantenimiento. ¿Entendés? Entonces, acá hay que pensar en la estructura del Estado, todo lo que podés informatizar, agilizar para el ciudadano, la agilidad del Estado, la buena gestión, etcétera, etcétera. Como se hizo, y yo le tengo fe a Yamandú porque Yamandú agilitó los trámites de permisos municipales en Canelones de una manera que no hay un solo empresario que lo critique. Lucía, ahora estamos hablando sobre la discusión presupuestal y ayer en el homenaje a Mujica, Boric citaba la frase de Mujica: es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender en el fundamento de la democracia, que es el respeto a los que piensan distinto. Si traemos eso al plano nacional, ¿cómo ves que se está dando el vínculo entre oficialismo y oposición en lo que va de gobierno? Bueno, yo creo que hay un escenario nuevo en el Uruguay y es el de la falta de mayorías, porque hasta ahora no se había dado. La pregunta que me hago es si esto vino para quedarse, como es el horizonte de la mayoría de los países del mundo, o esto es circunstancial. Esa es una pregunta, porque eso hace a cómo los partidos políticos de aquí en más se tienen que posesionar, ¿no? Yo creo que en la polémica del frente, por lo menos nosotros a nivel sectorial ya lo tenemos incluido, es un esfuerzo más nos hubiera permitido tener las dos bancas que faltaron. ¿Qué pasó ahí? Hay que responderse eso. ¿En qué nos distrajimos que no pudimos llegar a convencer un poquito más? ¿Qué pasa? Eso te da una tranquilidad básica. Lo que yo una vez le dije a la senadora Bianchi, los numeritos mágicos, 50 y 16. Me dijo que eso era antidemocrático. No, la vida demuestra que eso te da una tranquilidad básica. Después de negociar las votaciones especiales, que ya es diferente. Entonces, los tiempos parlamentarios necesariamente son más lentos. Yo sé que hay compañeros del frente, por aquí y por allá, que se quejan de la lentitud. Tienen que entender que si no fuimos capaces de ponerle más garra a la militancia para obtener también esas dos bancas, ahora pagamos este precio. ¿Es un problema de la militancia? De todos los que estuvimos en la campaña, desde el presidente para abajo, todos. Capaz que tendríamos que haber barrido más el territorio, haber hablado más, no habernos distraído ni 5 minutos con nada. Entonces tendríamos una agilidad, porque llega un momento, es verdad que si una ley sale por unanimidad es mucho mejor, y cuanto más respaldo tenga es mejor, pero si al final vos te pones un límite y decís, bueno, igual la puedo sacar y está dentro de la norma. Es una tranquilidad, negociás con otra cabeza. Y dadas las circunstancias ya que están planteadas. Bueno, ahora hay que ser hábiles negociadores. Y es punto a punto. Y es tema a tema. Y es día a día. Y tenemos que ser todos. Los compañeros que están en diputados, los que están en el Senado, y las fuerzas políticas, porque también hay conversaciones. Porque por suerte esta todavía es una democracia de partidos. Eso es algo que tenemos que cuidar. ¿Y hay ahí buenos interlocutores en la oposición? En la oposición hay mucha gente que no conozco, porque todo el Parlamento ha tenido una enorme renovación. Pero hay gente que en la Cámara de Diputados, por ejemplo, veo que el diputado Andújar tiene cabeza abierta, Conrado Rodríguez, hay diputados que están para escuchar, que me parece que... Y después hay militantes, tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional, que también, igual que en el Frente Amplio, ayudan a sus representantes y son negociadores. ¿Y en el Senado? En el Senado son menos, siempre en los ámbitos más chicos te conoces más,
Y hay algunos legisladores más experientes, como Viera, como Bordaberry, que son más viejos en el Senado. Hay algunos que yo no los conozco en la negociación porque están por primera vez. Y en el lado del Partido Nacional se nota mucho la falta de personajes como Larrañaga. En realidad está un tanto desdibujado el Partido Nacional para mí en algunas cosas. ¿En qué cosas? Y bueno, porque ha habido trasiego entre los sectores. Por ejemplo, ahora se anuncia que se va Heber. Heber debe ser el parlamentario más viejo que le queda al Parlamento. Las instituciones en cualquier parte del mundo tienen una cosa que se llama memoria institucional. Probablemente sea el que tenga más memoria institucional. Eso ayuda a una bancada. Ahora, no sé quién entra en lugar de él, no lo tengo claro, pero el herrerismo, por ejemplo, allí va a tener una pérdida. Después, la 404 se dividió en 2. No sabemos bien cómo va a quedar. Y está la 40. Está la 40 y está la gente del bolsonismo, de Larrañaga. ¿Y a Javier García cómo lo ves? La 40 ha sido bastante coherente con un planteo opositor marcado. Pero vamos a ver hasta dónde llega. ¿Por qué pensás que no llega lejos ese planteo? No sé, porque no sé cómo juega internamente en la bancada. Las correlaciones de fuerzas, por esto que te digo que la 404, que era la lista más pesada, se abrió en 2. ¿Cómo incide eso? Aunque la 40 votó muy bien. Claro. Votó muy bien. Fue la lista mayoritaria en las elecciones internas del Partido Nacional también. En las internas votó muy bien pero así todo, me parece que dentro de lo que es el electorado blanco, la 404 tenía más peso, más prestigio, diríamos. Entonces no sé el bolsonismo qué peso está teniendo dentro de la bancada, que era una ala muy dialogadora. Lucía, fíjate que la primer modificación que nosotros éramos gobierno, ellos oposición, que se le hizo a la ley de colonizaciones fue un proyecto de Larrañaga, muy bien hecho, repoblar la campaña para fortificar el Instituto de Colonizaciones. Bueno, esa voz está muy desdibujada en el Parlamento. Lucía, como para cerrar, queríamos consultarte por la muestra Pepe Mujica, Una vida en movimiento, que va a poder verse ahora el 4 y el 5 en el marco del Día del Patrimonio. Preguntarte en qué consiste, dónde va a estar. Eso es una muestra que van a hacer los compañeros en la sede del MPP. Es una avanzadilla de un proyecto más grande, porque esas cosas, para hacerlas requieren tiempo y profesionalismo, pero ya lo que quisimos en base a 4 temas, 4 facetas de Pepe, mostrar un poco como agradecimiento a toda la gente que nos acompañó, mostrar un poco esas claves. Y van a ser esos 2 días de patrimonio. En el primer día va a haber una charla a cargo de Gerardo Caetano, y en el segundo día va a haber un poco de música a cargo de Mario Carrero, y la gente va a poder ver esos 4 ejes, lo que podía ser el Pepe internacional, institucional, la vida personal. Son 4 ejes. Pero después lo de fondo es otra cosa, que es la posibilidad de recoger lo que más nos importa, que es el pensamiento de Pepe.
Entonces nosotros estamos juntando todo el material. Siempre que se muere alguien vienen los inventos, ¿no? Como hay una cantidad de libros por ahí que algunos dicen cualquier pavada, vamos a chequear todo lo que nosotros sabemos que, porque yo tengo la suerte de tener cuadernos con los originales, entonces ahí está la letra y no hay discusión posible. Vamos a armar un trabajo con eso para tener un lugar. Tenemos que vender una propiedad del MPP para comprar otro lugar donde poder instalar un lugar permanente donde se trabaje sobre el pensamiento de Pepe, donde haya una pequeña exposición y sobre todo donde haya un lugar para poder dar una discusión política abierta, filosófica, que se toquen los temas de fondo, no tanto los de coyuntura, porque si no te quedas en la espuma y no vas a la profundidad, pero eso va a llevar tiempo. Y tenemos gente que está dispuesta a colaborar con nosotros para poder hacer ese trabajo, que no es nada sencillo. Y no tenemos plazo tampoco para hacerlo porque preferimos hacer una cosa bien y que salga. Y si podemos, no sé si podremos, más sobre fin de año, cuando el tiempo esté más amigable, haremos para cerrar el año una... No le quiero llamar concierto porque es una palabra grande, pero una cantarola allá por el Prado, me gustaría a mí que fuera, con toda la gente que las murgas que le cantaban a Pepe, toda la gente, y alguno que pueda venir, y el que no pueda venir que mande la canción grabada y poder poner unas pantallas grandes y confraternizar como agradecimiento a gente. Una señora que cantó en el velorio que ya estamos en contacto con ella, toda la gente que tuvo la amabilidad de compartir y que pueda expresarse. La música es una vía fantástica de comunicación y bueno, eso es más o menos lo que tenemos previsto. El espacio desgraciadamente no es tan grande, el del local. Ahora estamos todos desalojados porque están armando y nos echaron a todos por afuera. Estamos funcionando en otro lado. Pero bueno, los compañeros, hay un grupito de compañeros que se dedicó a eso, pero hay mucha cosa para trabajar. Fíjate que la empresa funeraria nos dio 56 libros de firma, pero no solo la firma tenía conceptos, pensamientos. ¿Cómo organizás esos libros? Porque las dos compañeras que empezaron a hacer el trabajo están atoradas de trabajo para seleccionar. Nosotros lo que le habíamos pedido en principio, pero no sé si llegan a la fecha, de cada libro seleccionar 2, 3 conceptos los más, porque lo que nosotros queríamos representar, que fue lo que más nos llegó y que queremos agradecer, es que el arco social que despidió Pepe fue inmenso. Desde Juntos, esas que vinieron varios de Juntos, hasta, yo qué sé, la de Tita Darenberg. Claro. Entonces, no queremos achicar el asunto, lo queremos poner en su... Por eso, aún en que me criticaban, yo a esta altura de la vida no me preocupa que me critiquen, yo no dejé poner nada más que banderas patrias allí, porque eso agrandaba y no achicaba. Después, si cada uno quería llevar su distintivo político religioso, vamos arriba, están todos incluidos. Y todo el mundo me agradeció eso. Yo sé que algunos patearon, porque yo no soy boba, soy vieja y yo lo dije preventivamente, porque también los conozco. Entonces, acá no era tampoco en blanco y negro, acá había que contemplar los matices, la posibilidad de expresión de todo el mundo. Pero hay que agradecerlo, de algún modo.
Entonces se nos ocurrieron esas dos cosas. Pero después está lo más importante para los militantes, que es toda esa política de construir el gobierno. El gobierno se construye desde el gobierno, y allí tenemos toda la labor del Poder Ejecutivo, Legislativo y demás, pero también se construye desde el llano de la sociedad civil, y nosotros hemos estado todos los fines de semana haciendo voluntariado, porque entendemos que esas dos cosas es lo que construye una sociedad. De hecho, yo lo decía cuando cumplió 10 años, la escuela que se hizo frente a mi casa, que fue todo voluntariado. Como se precisaban algunas cosas más y me dio la oportunidad la prensa, pedimos, y tengo una cantidad de colaboradores más. Y le agradezco a la sociedad, porque siempre podemos hacer algo más. Y eso no te digo que resuelva una ley de presupuesto, no. Pero que ayudar ayuda, y ayuda en el estado de ánimo y en el talante, que no es siempre saco la mano y pido, no. Yo puedo, yo me organizo con los vecinos y voy para adelante, y de repente termino construyendo el salón comunal, y en el salón comunal viene el ministro y me explica el presupuesto, y hago algo inédito en la historia del país. Porque yo me pregunto a los que critican, ¿cuándo un ministro y con otros ministros y legisladores salió a explicar barrio por barrio, departamento por departamento, un presupuesto nacional? Esta es la primera vez en que se dio la cara con la gente, con doña María, con el de a pie, con el que no tiene lobby. Así que en eso estoy orgullosa de mis compañeros. Lucía Toponansky, muchas gracias por estos minutos y muchas gracias por acompañarnos además en el día de tu cumpleaños. Bueno, yo ya no cumplo años, pero claro. Ese era uno de los problemas que tenía Pepe. Como no tenía idea que día cumplía yo, a veces me preguntaba, ¿por qué te llaman tanto hoy, viejita? ¿Y por qué es mi cumpleaños? ¡Oh! Y bueno, seguíamos así porque nosotros nunca le dimos bola. Muchas gracias, Lucía. Gracias por acompañarnos. No estamos por el comercio. Gracias. Nada que perder. Producción general, Enzo Dinolfi. Dirección periodística, Nelson Cecín.